Hola, ¿qué tal? Este es el 12º video de la serie de videos que estoy haciendo para el ingreso a la educación media superior. Es el último de la competencia de matemáticas. El que voy a analizar es aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Antes de entrar a detalle, quisiera definir el teorema de Pitágoras para que les quede un poquito más claro. Voy a comenzar por dibujarles un triángulo rectángulo. Recuerden que el teorema de Pitágoras solamente es válido, o más bien se aplica en triángulos rectángulos. En el triángulo rectángulo voy a tener dos lados que se llaman catetos, los voy a llamar como si fueran A y B, mientras que el lado más largo le voy a llamar hipotenusa y lo voy a denotar con C. Este matemático Pitágoras hizo ese teorema para calcular la medida de esta hipotenusa en base a sus dos catetos, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, y determinó que el cuadrado de la hipotenusa va a ser siempre igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Eso para cuando nosotros necesitamos calcular la hipotenusa. Recuerden ustedes, si nosotros queremos calcular la hipotenusa, entonces tenemos que despejar este término que tenemos como un exponente cuadrado, lo pasaríamos del lado derecho como una raíz cuadrada, quedándome entonces la ecuación de la siguiente forma. En el caso de que nosotros nos estén pidiendo las ecuaciones para calcular el cateto A o el cateto B, entonces tenemos que hacer una serie de adecuaciones, siempre comenzando con la ecuación principal, que sería esta. Si por ejemplo nos pidieran el cateto A, entonces este cateto B que tenemos como sumando, lo pasaríamos del otro lado restando, y entonces nos quedaría como A al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Recuerden que esta B que estaba sumando la pasábamos del otro lado restando, y por esa razón la tenemos así. Posteriormente hacemos el mismo procedimiento de la raíz cuadrada. Tenemos un exponente cuadrado, entonces lo pasamos como la raíz y me quedaría que A va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, donde C es la hipotenusa y B es cualquiera de los dos catetos. Si queremos calcular ahora para el cateto B, va a ser una ecuación similar a esta. Digo similar porque nos quedaría de la misma forma: B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Cerramos la raíz y con eso entonces tendríamos las tres ecuaciones para calcular los tres diferentes lados de un triángulo rectángulo. Si a mí me están dando el cateto A y el cateto B y requiero calcular el lado C, utilizo esta ecuación que tenemos aquí. Si a mí me están dando el cateto B, me están dando la hipotenusa C, pero no me están dando el cateto A, entonces empleo esta ecuación que tenemos aquí. Y por último, si me están dando la hipotenusa, el cateto A, pero no me dan el cateto B, por lo tanto, yo utilizaría esta ecuación que tenemos aquí. Si continuamos con el problema, ahora sí, para entrar de lleno con él, vamos a leer la información. En el mar de Cortés, en la península de Baja California, un grupo de científicos van a colocar una red entre las dos embarcaciones y un buzo. Dentro del mar jalará la red hasta formar un triángulo, que deberá tener un ángulo de 90 grados como se indica en la figura. Está medio rarito esto. Aquí tenemos una embarcación, otra embarcación, y se está formando un triángulo entre las dos embarcaciones y el buzo. Se sabe que la distancia entre los barcos es de 500 metros. Vamos a ponerlo por acá, que esta distancia es de 500 metros. Y la distancia entre el barco de la izquierda y el buzo es de 120 metros. Quiere decir que esta distancia, el barco de la izquierda, es de 120 metros. ¿De qué longitud tendrá que ser el lado de la red entre el buzo y el barco derecho? O sea, me están preguntando cuánto debe de medir este lado que nosotros tenemos por acá. Inciso A. Decía por acá abajo, uno de los científicos le dice al buzo que va a utilizar la ley de cosenos para calcular el lado solicitado. Híjole, ley de cosenos está medio complicado y eso no puede servir para un triángulo rectángulo. Les dejo por aquí arriba el video que ustedes pueden checar para que vean de qué trata la ley de cosenos y la ley de senos. En el inciso A, ¿consideras que el método que quiere utilizar ley de cosenos es el único camino para resolver el problema? No, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ya que esto es un ángulo recto. El ángulo recto se forma aquí
Y bueno, es más fácil utilizar el teorema de Pitágoras y no la ley de cosenos o de senos, que implica el uso de funciones trigonométricas. Si nos vamos al inciso B, ¿qué método más sencillo podrían utilizar para calcular el lado desconocido? Lo acabo de repetir, sería el teorema de Pitágoras, ya que la ley de senos y de cosenos emplea funciones trigonométricas y es un poquito más complicado. Si analizamos el inciso C, analiza la figura y completa la fórmula que representa el teorema de Pitágoras. Lo acabo de escribir hace un momento. La hipotenusa C cuadrada va a ser igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B también elevado al cuadrado. Si nos vamos a la siguiente página, el inciso D utiliza las palabras del recuadro para completar los enunciados. Tenemos 1, 2, 3, 4 enunciados. Este enunciado, el tercer enunciado, utiliza 2 palabras y tenemos aquí pues 5 palabras, ¿no? El teorema de Pitágoras se puede aplicar solo a triángulos, lo acabo de mencionar, sería a triángulos rectángulos. El siguiente, la suma de los cuadrados de los catetos siempre es, obviamente tendríamos que es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces aquí vamos a poner la palabra igual. La tercera aseveración, para obtener el valor de la hipotenusa, aquí utilizaríamos la palabra sumamos. Sumamos los cuadrados de los catetos y estos valores se igualan a raíz cuadrada. Vamos con la siguiente aseveración. Si lo que queremos es obtener el valor de un cateto, recordemos el lado anterior, aquí donde les puse las ecuaciones. Si nosotros queríamos obtener un cateto, entonces utilizábamos el signo de resta. Por lo tanto, la palabra que va aquí sería restamos. Vamos a leerlo completo. Si lo que queremos es obtener el valor de un cateto, entonces restamos el cuadrado del otro cateto al cuadrado de la hipotenusa. Y con eso entonces queda terminado. Si analizamos el inciso E, sustituye en la figura los valores del problema inicial y utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la longitud de la red entre el buzo y el barco derecho. Vamos a analizarlo. Dijimos que la distancia que hay entre barcos es de 500 metros, por lo tanto quiere decir que B, aquí le vamos a poner que es 500 metros. La distancia que existe entre uno de los barcos, el barco izquierdo y el buzo, es de 120 metros, por lo tanto aquí en A vamos a escribir 120 metros. Y por último lo que nos está pidiendo es C. Vamos a analizar que en este caso es muy diferente porque la hipotenusa se está considerando como el lado B, o sea los 500, y en las ecuaciones anteriores que yo les había puesto en estas, estamos considerando que el lado más grande es C. Eso es muy importante que yo se los mencione porque no necesariamente la hipotenusa siempre tiene que ser C. En este caso yo lo considero como C, pero también lo pude haber considerado aquí como A, aquí como C y aquí como B. Y las ecuaciones solamente tendríamos que cambiarlas, ¿sale? No es necesario que sean siempre la hipotenusa C. En este caso estamos viendo que la hipotenusa está siendo B. Por lo tanto escribiríamos aquí que B es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los catetos. ¿Cuáles van a ser las sumas de estos catetos? 120 más C, que no sabemos cuánto vale. Si analizamos esta parte, veríamos que tendríamos un problema. ¿Por qué razón? Este es un cateto, este es otro cateto, y en la parte más larga siempre va a ser la hipotenusa. ¿Por qué razón sabemos que esta va a ser la parte más larga? Porque si ustedes observan, aquí se forma con estos pequeños cuadritos que tengo en este triángulo, se formaría el ángulo recto. Por lo tanto, no puedo utilizar este planteamiento que tengo por aquí para poder resolver ese ejercicio. Lo que voy a hacer es utilizar una de las ecuaciones que tenía anteriormente. Yo les comentaba que si ustedes quieren saber alguno de los catetos y no la hipotenusa, iba a quedar de la siguiente forma. Como yo quiero calcular el cateto C, entonces C al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa B al cuadrado menos el cateto A al cuadrado.
Algo similar a lo que habíamos visto anteriormente. Recuerden que en este caso la hipotenusa lo estoy tomando como b. O bien, vamos a hacer algo para que no nos confundamos. Vamos a cambiar estos valores para que utilicemos la ecuación que les acabo de dar. A este de aquí abajito le voy a llamar b y a este de acá arriba le voy a llamar c. Y ahora sí aparece un triángulo rectángulo como el que tenía en mi ejemplo que está por acá. Yo quiero calcular el valor de b, entonces voy a observar que para calcular el valor de b tendría que utilizar esta ecuación que tenemos acá y va a ser la que voy a escribir de este lado. Si la escribimos, entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que yo conozco elevado al cuadrado. Si hacemos la sustitución, b va a ser igual a la raíz de 500 al cuadrado menos 120 elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones, el cuadrado de 500 es 250.000 menos el cuadrado de 120 son 14.400. Vamos a continuar por acá. Entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada. Hago la resta, 250.000 menos 14.400 y me daría un resultado de 235.600. Y bueno, calculo la raíz cuadrada de eso, que me daría un valor de 485.38 con otros decimales. Estamos hablando de metros, sí, son metros, entonces le ponemos aquí metros. Quiere decir que el cateto B va a ser igual a 485.38 metros. De nueva cuenta, recuerden, este planteamiento que teníamos acá estaba mal. Cambié las letras para que pudiéramos utilizar las ecuaciones que habíamos visto al principio del teorema de Pitágoras, donde esta es la hipotenusa, este es el cateto B y este es el cateto A. Utilicé la ecuación que les había dicho, c al cuadrado menos a al cuadrado, que es el cateto que yo conozco. Sustituí los valores, c vale 500, le puse 500, a vale 120, le puse 120, calculé sus cuadrados, después hice la resta de estos dos, 250.000 menos 14.400, y me dio 235.600, y la raíz cuadrada de eso me da entonces el valor del cateto, que son 485.38 metros. Por aquí abajito el inciso F nos pregunta, si los catetos midieran lo mismo, por ejemplo 100 metros, ¿se haría el mismo procedimiento o cambia? Justifica tu respuesta. En el caso de que nosotros tuviéramos los catetos que estuvieran midiendo lo mismo, tendrá que hacer otro tipo de procedimiento. Hay otro error en esta guía. Aquí nos dice que los catetos, mientras que lo que nosotros aquí tenemos es una hipotenusa y un cateto. Supongamos que lo que nos dieron aquí en este ejercicio que acabo de resolver era estos dos catetos y lo que nos pedía era la hipotenusa. Para ese caso sí aplica este inciso F. Si los dos catetos, tanto A como B, miden 100, o sea que miden lo mismo, sí puedo hacer el mismo procedimiento para utilizar, o para calcular, mejor dicho, esta hipotenusa. Pero para este caso en el que nosotros resolvimos, esta pregunta no aplica. Me dice cuánto sería la medida de su hipotenusa. Bueno, vamos a calcularlo para que no nos quedemos con la duda. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. En ese triángulo va a tener medidas de 100 y 100. Obviamente necesito calcular la hipotenusa C, entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado, que es el cateto A, más 100 al cuadrado, que sería el cateto B. Lo tendríamos así. Por lo tanto, C al cuadrado sería igual a la raíz cuadrada. Si yo calculo 100 al cuadrado, me daría 10.000 más 10.000. Si yo sumo la parte de adentro de la raíz, entonces tendríamos la raíz cuadrada de 20.000 y la raíz cuadrada de 20.000 es 141.42. Ese sería entonces el resultado de la hipotenusa si los dos catetos fueran iguales. Pero les vuelvo a repetir, estas dos preguntas, estos dos incisos no tienen nada que ver acá, porque aquí estamos calculando un cateto, más no estamos calculando una hipotenusa, y ya les expliqué por qué razón este procedimiento no se iba a hacer de esa manera. Y nos vamos al último ejercicio, ya para terminar la guía.
Sustituye el valor de los catetos y la hipotenusa de los siguientes triángulos en la fórmula del teorema de Pitágoras. Aquí parece ser que sí lo están haciendo de forma correcta. Voy a marcar solamente de color rojo la hipotenusa de todos los triángulos. La hipotenusa aquí sería esta que tenemos por acá. Vamos a marcarla más gruesa. Sería esta. La hipotenusa aquí en C sería esta. Y la otra hipotenusa sería esta que tendríamos aquí. Vamos a ver si podemos calcularlo. Si nosotros consideramos que 49 es C y 29 es B, entonces para poder calcular el valor de A, porque es el que no conocemos, recuerden las ecuaciones que les había dado, A va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Parece ser que esta fórmula sí tiene esta forma. De todas formas voy a hacerlo aquí abajito. Si ustedes quieren utilizar esto, que no se los recomiendo, pues lo pueden hacer. ¿Sale? Si hago la sustitución, entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de C. C vale 49 elevado al cuadrado menos B, que vale 29 elevado al cuadrado. Si hago las operaciones, me quedaría que el cuadrado de 49 es 2401 menos el cuadrado de 29, que es 841. Si hacemos la resta que tenemos dentro de la raíz, es decir, a 2401 le quitamos 841, me quedaría entonces la raíz de 1560, y por lo tanto podemos decir que A es igual, sacamos la raíz cuadrada de 1560 y eso me da un valor de 39.49. Y ese sería entonces el cateto que estoy buscando en este primer ejercicio. Si continuamos con el segundo, observen que lo que me está pidiendo es calcular la hipotenusa C. Por lo tanto, lo vamos a escribir aquí con otro color para que no se vaya a confundir con el primero. La hipotenusa C dijimos que va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si nosotros sustituimos esa ecuación, A, vamos a denotar aquí que este vale A y este vale B. A vale 125, entonces pondría 125 elevado al cuadrado más B, que son 39 elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones de elevar al cuadrado, esas cantidades, 125 elevado al cuadrado me da 15.625 más la sumatoria, bueno, más bien el cuadrado de 39 serían 1521. Si hago la suma de esas dos cantidades, 15.625 más 1521 me daría como resultado 17.146. Si yo calculo la raíz cuadrada de eso, me daría un total de 130.94. Y esa sería la hipotenusa de mi segundo triángulo. Para el tercer triángulo vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar el color morado. Vamos a poner que ya sabemos que lo que nos están pidiendo es B. Yo tengo el valor de C y aquí este tiene que ser A. La ecuación que voy a emplear, ya lo saben, B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa C al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. Si yo sustituyo los valores, entonces me quedaría que C vale 36 al cuadrado menos 15 elevado al cuadrado. Voy a hacer las operaciones. 36 al cuadrado es 1296 menos 15 al cuadrado es 225. Por lo tanto, acá abajito voy a poner que B es igual. Hago la diferencia. 1296 menos 225 me da como resultado 1071. Lo único que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de ese valor. Si nosotros lo calculamos, nos daría como resultado 32.72. Y con eso entonces quedaría ese cateto que es el que estamos calculando. Y bueno, hasta aquí terminan los videos, chicos. Esperen el lunes los videos del área de ciencias para que comience a subirlos. Suscríbanse para que reciban las notificaciones y nos vemos en el próximo video.